Nuestro tema de esta noche, hermanos, recuerden que estamos en los milagros de Jesús. Recordemos que la semana pasada la enseñanza fue también de Jesús, de la autoridad que tiene nuestro amado Jesús sobre la naturaleza. Él tiene autoridad, Él da una orden y la tormenta obedece. Amén, gloria a Dios. Así es que en esta tarde, hermanos, también la clase de hoy vamos a mirar cómo Dios se manifiesta, cómo Jesús hace milagros poderosos. Nuestro tema de esta noche es Jesús echa fuera demonios. Nuestro verso clave se encuentra en 1 de Juan 3:8. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. El punto que yo estaré exponiendo, hermanos, es un encuentro con un endemoniado. Estaremos en Marcos capítulo 5, del versículo 1 al 13. Por si gustan tener ahí sus Biblias abiertas para darle seguimiento a la enseñanza y la base que tenemos para esta enseñanza. El segundo punto que expondrá mi hermana Marisela es totalmente libre de demonios. Está también ahí en Marcos capítulo 5, del 14 al 20. El tercer punto lo trae mi hermana Griselda. Es la fe para la liberación. Estaremos en Marcos capítulo 9, del versículo 14 al 29. Vamos a ver, hermanos, que así como Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, también Jesús sigue teniendo autoridad, hermanos, sobre poderes que se apoderan del ser humano. En esta clase vamos a ver cómo Jesús obró milagro poderoso en un hombre que estaba endemoniado. Amén. Él con una orden, hermanos, y los demonios se van. Amén. Ese es al Jesús, hermanos, al que nosotros creemos. Amén. Y así, hermanos, como en tiempos pasados, los judíos, los gentiles, había necesidad de liberación, hermanos. En la actualidad también hay necesidad de liberación. Sí, amén. Si usted se da cuenta alrededor, no sé si usted lo miró hace días en la televisión, de un jovencito que mató a su propia madre. Yo me pregunto, ¿qué demonios se están apoderando de la juventud para que hagan semejante atrocidad? Sin embargo, hermanos, estas enseñanzas son, hermanos, para nosotros estar preparados para estas luchas. Para nosotros darnos cuenta de esa clase de demonios que hay y que son reales. Amén. Y que nosotros, hermanos, debemos de apoderarnos, debemos de orar para así, hermanos, guerrear, porque es a través de la oración donde vencemos al enemigo. Amén. El primer punto es un encuentro con un endemoniado. Vivía entre las tumbas. Vamos ahí, si quiere tener ahí su Biblia abierta, Marcos capítulo 5, del 1 al 5. Amén. Dice la palabra de Dios así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. El endemoniado gadareno, dice ahí el capítulo 5. Este relato, hermanos, vemos que el relato de Marcos tiene lugar en una región gentil llamada Decápolis, situada al oriente del mar de Galilea. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago hasta la zona de los Gadarenos, y cuando Jesús salió de la barca, vemos que se le acercó este hombre poseído de demonios. Este hombre, dice las Escrituras, que él vivía entre los sepulcros, entre las tumbas que había. Y en aquellos tiempos, hermanos, en el Nuevo Testamento, se acostumbraba a sepultar a los muertos en cuevas naturales.
o en cuevas que eran cavadas en las rocas. Y estas cuevas, hermanos, también podrían servir para alguien que necesitara un techo, que no tuviera dónde vivir. Estaban accesibles para aquellas personas que no tenían un lugar y por lo tanto quien quisiera buscar un techo, ellos llegaban ahí a esas cuevas y ahí se lo tomaban como su hogar. Vemos, hermanos, que seguramente este hombre, en la condición que él estaba, era rechazado por la sociedad. Dice que vivía en los sepulcros, que daba gritos, daba voces y andaba desnudo también en esos lugares. ¿Se puede usted imaginar los gritos que este hombre daba? Asustaba probablemente a la gente, hermanos, de su alrededor. Ya era conocido posiblemente y la gente hablaba de él. La gente probablemente le tenía miedo de ver a este hombre en esa condición. Dice que también se cortaba su cuerpo. Al cortarse su cuerpo, pues, andaba desnudo, andaba con las ropas sucias, andaba sangrando. Esa condición, hermanos, era algo triste. Sí. Horrible y triste a la vez, porque se imagina una condición la condición de este hombre realmente era para que la gente se asustara. La gente probablemente ya sabía dónde estaba y la gente evitaba pasar por ese lugar. Amén. Imagínese su cuerpo cortado, hermanos. Si se lo cortaba, quiere decir que andaba ensangrentado. Sus ropas sucias. Por lo tanto, la gente probablemente se escondía de él. Pero sabe, hermanos, que sin embargo, a pesar de esta terrible condición de este hombre, era un hombre creado a la imagen de Dios. Y Jesús reconocía ese valor esencial. Mientras que la sociedad lo rechaza, hermanos, Jesús siempre está interesado en acercarse, en llegar a esas personas. Vemos que en este caso, hermanos, el hombre fue el que fue a la busca de nuestro amado Jesús. Vamos a ver cómo Jesús lo libera. Estamos ahí en Marcos 5, pasamos del 6 al 13. Si alguien lo puede leer con libertad, hermanos, la escritura bíblica. Del 6 al 13, hermano. Ajá, del 6 al 13. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Amén, hermano, gracias. Vemos, hermanos, que este hombre poseído por muchos demonios, él reconoció la majestad de Cristo. Miramos, hermanos, cuando él corrió hasta Jesús y cayó de rodillas. Es probablemente, hermanos, que los demonios hicieran que aquel hombre cayera a las rodillas de Jesús, pero no para adorarle, sino para reconocer la autoridad que tenía Jesús. Mire algo tan interesante, hermanos. Los demonios le tienen miedo a Jesús. Amén. Los demonios reconocen a Jesús.
Este hombre, poseído por demonios, se arrodilló ante Jesús. ¿Y qué tenía aquel hombre? Estaba endemoniado. Y él corrió a nuestro amado Jesús. Jesús vemos que respondió, hermanos, ordenando a los espíritus que salieran de él. Y es evidente que lo que le dijo Jesús no le agradó a los demonios que habitaban en ese hombre. Lo vemos, hermanos, porque empezaron los espíritus que poseían a este hombre a mantener una conversación con Jesús. Vemos ahí cuando Jesús les dice que salgan de él. Pero los demonios empezaron a discutir. Yo esta escritura bíblica me hacía entender, hermanos, que estamos en este mundo. Y se imagina si los demonios reconocen a Jesucristo, la autoridad de Jesús. Y es lo que está expuesto, hermanos, todo aquel ser humano que no tiene a Cristo en sus vidas. Vemos aquí que no era un demonio. Él estaba con bastantes demonios en su cuerpo. ¿Se imagina tantos demonios en un solo ser humano, hermanos? Una legión completa. ¿Se imagina qué sentiría aquel hombre? La desesperación, aquellos gritos, dañarse su cuerpo. Era algo terrible, hermanos. Y yo me hacía la pregunta, ¿cuántos endemoniados no habrá a nuestro alrededor, hermanos? Poseídos por demonios. Es lamentable, hermanos. Si nosotros miramos en las noticias todo lo que acontece, ¿por qué usted cree que acontece? Jovencitos suicidándose, matando a su madre, matando hasta a sus hermanos. Todo eso, hermanos, tiene que ver con esto. Son demonios que se apoderan de las mentes. Hay voces que les llega a la mente de los jovencitos, del adulto también, indicándole, les dan instrucciones para que tengan que matar, tengan que destruir. Y como es un demonio, hermanos, el ser humano se mueve a lo que es aquellas voces. Es ahí, hermano, de que hay tanta atrocidad en la actualidad. Vemos, hermanos, que en respuesta Jesús ordena que se identifiquen. Y respondieron que se llamaba Legión. Vemos, hermanos, que este hombre no contestó el nombre que sus padres le habían puesto, sino que este hombre contestó de la condición que se encontraba en ese momento. Legión me llamo, porque son muchos los demonios que estaban en este hombre. Se identificaron como legión. Este era un término militar. En Roma, Una legión tenía entre 3,000 a 6,000 hombres. Sin embargo, en aquel tiempo la palabra había tomado el significado de demasiados. Este hombre estaba lleno de demonios. Y vemos, hermanos, también la presencia de cerdos en este pasaje. Siendo este animal prohibido para los judíos, vemos la gran influencia del paganismo, demasiado fuerte en esa región gentil. También vemos que aquellos demonios le suplicaron a Jesús que no los enviase fuera de aquella región. Ellos sabían, hermanos, que su fin estaba terminando con aquel hombre. Ellos sabían que el fin se les acercaba. Y mire qué cosas, ellos le piden permiso a Jesús de mandarlos a otro lugar. Con esto vemos, hermanos, que los demonios siempre están dispuestos a destruir. Los demonios están dispuestos a destruir al ser humano, hermanos. Así como este hombre corrió a nuestro amado Jesús, hermanos. En la actualidad eso es lo que hace falta. Que la gente que tiene problemas, que cuando hay una señal de alarma en la juventud,
en los adultos, en los niños, recurramos a Cristo, hermanos, que Él tiene toda autoridad para liberar. Amén. Así como lo hizo con este hombre, hermanos, lo puede hacer en la actualidad. Amén. Hay que tener fe y hay que estar, hermanos, nosotros bien listos, preparados para todo, hermanos. Porque así como la presencia de Dios es real, también, hermanos, esta legión de demonios es real. Amén. Vemos que Jesús les concedió esa petición. Los demonios salieron del hombre dejándolo libre y fueron a entrar a los cerdos. La reacción de aquellos pobres animales fue aventarse en el precipicio. ¿Se imagina usted aquella cantidad de demonios? Cuando Jesús les dio la orden, se dejaron libre a aquel hombre. Y todos esos demonios fueron y se les metieron a aquellos pobres animales. La reacción de estos animales fue tirarse. Y ahí terminaron. Ahí se murieron. Esto, hermanos, realmente es para que nosotros tomemos este mensaje muy importante para nuestras vidas. Los demonios, hermanos, son reales y tienen gran poder para destruir y pueden ejercer sobre aquellos que no tienen a Cristo. Nosotros, hermanos, debemos de suponer que la forma de vida de aquellas personas, junto con la dureza de su corazón, hermanos, eran presa fácil para que los demonios entraran. Porque recordemos, hermanos, que cuando el creyente está en comunicación y está en santificación con Dios, no hay demonio que pueda entrar, hermanos. Amén. Pero realmente cuando es un verdadero cristiano, no cristino, dicen algunos, Amén. porque muchos se dicen ser cristianos, pero andan conforme a la carne, no a la voluntad de Dios. Sí. Y es ahí, hermanos, donde los demonios aprovechan esa oportunidad de meterse en las personas. Cuando hay un descuido en la vida del ser humano, hermanos, es ahí donde no solamente un demonio, más demonios pueden manejar a aquella persona. Porque cuando no está cubierto con la sangre de Cristo a una totalidad, hermanos, facilito va a entrar el demonio. Por lo tanto, nosotros debemos de mantenernos, hermanos, en comunicación, en serles fiel a Dios, hermanos, en apoderarnos de Él, de su presencia, y no abrir una ventana, no abrir un espacio para que el enemigo entre, hermanos. Porque cuando hay descuido, es ahí, hermanos, donde hay peligro para la vida del creyente. Así, hermanos, con ese mismo gozo, le dejo el tiempo a mi hermana Marisela. Amén.